Bien, pues como apertura a nuestra quinta semana de jornada, esta mañana quiero compartir con ustedes principios para la prosperidad. Principios para la prosperidad. Pero antes me gustaría saber si hay alguien aquí que definitivamente no quiere ser prosperado en su vida. ¿Hay alguien aquí? Bueno, parece que todos están despiertos. Muy bien. Todos anhelamos experimentar prosperidad en nuestra vida. Pero ¿qué es la prosperidad? La palabra prosperidad literalmente quiere decir curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. En el Antiguo Testamento, la prosperidad significa triunfar en el sentido de una empresa de éxito, como leemos en Génesis 24:21, yo lo leo para usted. Y el hombre, hablando del siervo de Abraham y de la empresa que Abraham le encomendó, dice: el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. En el Nuevo Testamento, la prosperidad significa ayudar en el camino de uno, significa viajar bien, significa también riqueza o ganancia. La prosperidad entonces está íntimamente emparentada con el éxito, con el triunfo, con la riqueza. Por lo mismo es necesario que hagamos las siguientes precisiones. De acuerdo con la enseñanza general de la Biblia, la verdadera prosperidad viene de Dios. ¿De quién viene la verdadera prosperidad? Dios es el prosperador por excelencia. Así lo entendió Isaac, el hijo de la promesa, y lo declaró a los pastores de sus rebaños cuando les dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y la misma verdad la comprendió y la expresó Nehemías, el administrador, respondiendo a sus enemigos: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus hijos nos levantaremos y edificaremos. Así que, mi hermano, mi amigo, la prosperidad no viene de la lotería, ni de los juegos de azar, ni de los negocios ilícitos, ni siquiera del trabajo, del negocio o de la empresa legítimos. No busque entonces prosperidad fuera de Dios, porque solamente Dios da la prosperidad verdadera. Pero esa prosperidad verdadera es integral. El deseo del apóstol Juan por su hermano Gallo es el mismo anhelo de Dios por todos sus hijos e hijas, también para usted y para mí. Amado, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad incluye no solamente el bienestar económico y social, sino también el espiritual, el emocional y físico. La prosperidad que Dios anhela para usted como su hijo amado es una relación con Él, una relación íntima con Él, el bienestar de la familia, el disfrute de salud física y emocional, de paz, de propósito en la vida, y desde luego la provisión para sus necesidades materiales. Hoy, como decía entonces, en la apertura de nuestra quinta semana de jornada, que tiene que ver con la administración de los bienes, quiero compartir con ustedes 4 principios para la prosperidad, específicamente en el área económica. Principios para la prosperidad. El primero de ellos es el principio de la provisión, y ese principio dice así: Dios es su proveedor. Para que no se le olvide, recuérdeselo al hermano que tiene ahí a su lado. El hermano, hermana, recuerde, Dios es su proveedor. La Biblia dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. A ver si ustedes me acompañan leyendo esta versión que aparece aquí en pantalla.
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la fuente de sus ingresos no es su trabajo, no es su empresa. La fuente de sus ingresos es Dios. Su trabajo o su negocio son solamente una herramienta. Cuando usted abre la ducha, por ejemplo, yo espero que la mayoría lo hayan hecho esta mañana, usted sabe bien que el origen del agua no es la llave de la ducha. ¿Cuál es el origen del agua? El agua viene del río Conveima o de las quebradas que lo surten. Y a través de miles de metros de tubería, finalmente pasa por la llave para que usted pueda tomarse una refrescante ducha. De la misma manera, ni usted, ni su trabajo, ni su jefe es su proveedor. Ellos son solamente el canal del cual viene la provisión. Por eso, si una llave se cierra, Dios puede abrir otra u otras, conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque Él es el proveedor, Él es la fuente de su provisión. Pero Dios es también la fuente de su seguridad. Usted puede perder el dinero, usted puede perder los ahorros, el trabajo, la casa, la gente que ama. Pero lo único que nunca puede perder es el amor incondicional de Dios. Por eso, el único lugar seguro en el mundo no es un lugar, es una persona. Esa persona se llama Dios. ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿cómo puede saber usted que Dios no está siendo su seguridad? Hay una manera muy sencilla. Cuando usted cae en la preocupación. La preocupación es la luz de advertencia de que usted está confiando para su provisión y seguridad en algo o en alguien que no es Dios. Él es la fuente de su provisión, pero también de su seguridad. A propósito, el Señor nos manda diciéndonos: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir la riqueza. ¿Para qué dice Dios que nos da el poder? Para producir riqueza. Económicamente hablando, hay dos clases de personas en el mundo. Una clase es la de los productores de riqueza. Otra es la de los consumidores de riqueza. ¿A cuál de esas dos categorías pertenece usted? Porque Dios nos invita a ser productores de esa riqueza. En la economía de Dios, el camino a la prosperidad es la producción de riqueza, no la acumulación de ella. Producción de riqueza por medio de la creación de negocios, de empresas, de puestos de trabajo, de la generación de ideas productivas que sirvan a otros y que desde luego contribuyan a la extensión del reino de Dios. La parábola del buen samaritano ilustra bien tres posibles actitudes frente a las riquezas. Una es la actitud capitalista representada por el ladrón de la parábola. ¿Qué hizo el ladrón de la parábola? Atracó al caminante aquel de la historia y le robó sus pertenencias. Esa es la actitud capitalista. Lo tuyo es mío si te lo puedo quitar. ¿Cómo se lo quitó el ladrón de la historia? Con arma blanca. El capitalismo hoy nos quita lo que no les pertenece, lo que el Señor nos ha prestado, con cuello blanco, pero nos lo quita, porque esa es la filosofía, la actitud del sistema capitalista. La otra es la actitud individualista.
representada por el sacerdote y el levita de la parábola. ¿Qué hicieron estos dos personajes cuando vieron al herido allí tirado a la vera del camino? Dice que pasaron de largo. La filosofía del individualista es: lo mío es mío, y como en la canción, nadie me lo quita. Eso es lo que aprendemos desde niños, ¿cierto? Y lo que ellos aplicaron aquí. Pero hay una tercera actitud, es la actitud bíblica, la actitud cristiana. Lo mío es tuyo si te sirve. Lo mío es tuyo si te sirve. Eso fue lo que hizo el buen samaritano. Se acercó al herido, vendó sus heridas, le puso en su cabalgadura, lo llevó al centro de salud de la época y aún dejó dinero por adelantado para que siguieran atendiendo al herido. ¿Cuál es tu actitud hacia las riquezas? El Señor nos invita a desarrollar una actitud bíblica, cristiana, a poner al servicio de Él lo que al fin y al cabo Él nos ha prestado en nuestro paso por esta tierra. He ahí entonces el primer principio para la prosperidad, el principio de la provisión. Dios es su proveedor. Pero en segundo lugar, tenemos el principio del servicio. ¿Cómo dice ese principio? Todo servicio es un servicio a Dios. Todo servicio es un servicio a Dios. Su trabajo es un acto de servicio, de adoración a Dios. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, a ver si ustedes me acompañan leyendo ese versículo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que si usted quiere la bendición de Dios en su vida, tiene que hacer de su trabajo, de su empleo o negocio, un acto de servicio a Dios. Su jefe no es realmente su jefe. Él puede ser su supervisor, pero su jefe es realmente Dios. Y lo que usted hace lo está haciendo realmente para el Señor. Hasta un rey pagano como Nabucodonosor entendió bien este principio. Cuando se acercó a la boca del foso donde sus enemigos le habían hecho tirar a Daniel al foso de los leones, se asomó allí para preguntarle: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y gracias al Señor que el Señor le guardó. Eran a propósito leones de carne y hueso, no eran leones de peluche ni de aquellos que aparecen en las películas de Hollywood. Y el Señor le guardó como guarda a sus siervos. Pero el rey Nabucodonosor entendió que si bien Daniel era un servidor temporal de él, finalmente a quien servía era a Dios, al Dios de los cielos y de la tierra. Por eso, si usted es conductor, ¿habrá algún conductor aquí esta mañana? Trate a sus pasajeros como si estuviera transportando al Señor, y no como se quejan algunos pasajeros de sus conductores. Si es maestro, ¿hay algún maestro, profesor aquí de primaria, secundaria, universidad? Muy bien, trate a sus alumnos como si el Señor estuviese en el aula de clase. Si es comerciante, ¿habrá algún comerciante aquí? Brinde a sus clientes la atención, la calidad y el mejor precio, como si estuviera vendiéndole sus productos al Señor. Pero además, realice su trabajo de corazón. ¿Cómo es realizar un trabajo de corazón? Hacerlo con gusto, con dedicación, con excelencia. Porque si usted no puede hacer lo que está haciendo con el corazón, entonces es mejor que cambie de trabajo, pues Dios merece y Dios recibe solamente lo mejor, porque como estamos viendo, todo servicio es en última instancia un servicio a Dios. De paso, si usted es de los que se ha estado diciendo: yo quisiera servir al Señor, y lleva repitiendo eso por 20 años, la pregunta es: ¿a quién ha estado sirviendo entonces con lo que ha estado haciendo? Continúe sirviendo al Señor y hágalo aún mejor, sabiendo que todo servicio es un servicio a Dios. Pero en tercer lugar, tenemos el principio
del 10-10-80. El principio 10-10-80. Alguien le preguntó a John Rockefeller, quien fue el hombre más rico de su época, ¿cómo te hiciste tan rico? Él respondió, practicando el plan 10-10-80. Es decir, diezmo el 10%, ahorro el 10% y vivo con el 80% restante. Diezmo el 10%, ahorro el 10% y vivo con el 80% restante. El primer 10 del principio 10-10-80 entonces es el diezmo. La Biblia dice, honra al Señor con las obras de todos tus ingresos. ¿No es eso lo que dice? No es eso lo que dice. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, el diezmo es sencillamente el 10% de todas nuestras entradas económicas. Y déjeme decirle, el diezmo no es una obligación legalista, es la oportunidad de responder con gratitud a la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, la práctica del diezmo fue bien clara, y en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, fue enriquecida y transformada. Diezmar es por sobre todo un privilegio, no una obligación. Para aquellos que piensan que el 10%, el diezmo es mucho, quiero decirle que en la era de la gracia en la que estamos viviendo, el diezmo es la mínima parte que usted puede darle a Dios. Pues al fin y al cabo, a Él, usted y yo, le debemos el 100% de lo que somos y tenemos. Debido a la concepción equivocada que todavía algunas personas tienen en relación con el diezmo, quisiera decir que el diezmo no es lo que sobra después de pagar todas sus obligaciones económicas. El diezmo tampoco es la ofrenda que usted da el domingo en el templo. El diezmo tampoco es un ahorro que usted trae a la iglesia para que la iglesia se lo administre. Como pensó un hermanito de una iglesia en el sur de El Tolima, después de un par de años de estarse congregando en la iglesia, llegó para decirle al pastor: pastor, vengo a que me devuelva mis ahorros porque me voy para otra cesta. El hermano definitivamente no sabía lo que estaba haciendo ni dónde estaba. Así que si usted recibe un ingreso de 100,000 pesos, ¿cuál será el diezmo de ese ingreso? 10,000 pesos. Ahora, para aquellos que tienden a separar lo espiritual de lo material, a excluir su dinero de su compromiso con Dios, observe bien cuál es el propósito de Dios al establecer el diezmo. Dijo el Señor: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios no instituyó el diezmo entonces porque Él necesite algo de usted. Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no estableció el diezmo porque quiere empobrecerlo. Dios no ordenó el diezmo porque no quiere que usted disfrute de su dinero. Dios instituyó el diezmo para que usted aprenda a temerle a Él todos los días de su vida. En otras palabras, Dios estableció el diezmo para que usted aprenda a ponerlo a Él en primer lugar en su vida. Esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo cuando declaró: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice Rick Warren que definitivamente el nervio más sensible del cuerpo va desde su corazón
hasta su bolsillo, que ese es el que aparentemente más duele a la hora de dar. ¿A dónde va su dinero? Ese es un buen indicador de dónde está su corazón. Si cuando usted recibe un ingreso, lo primero que hace es apartar el diezmo, usted está demostrando que realmente Dios es el primero en su vida. Cuando lo primero que usted hace es separar la cuota del gota a gota, ¿qué está indicando eso? ¿Quién está primero en su vida? El gota a gota, que no lo deja dormir, ¿cierto? Que no lo deja dormir de preocupación. Allí está su corazón. Entonces, el principio del diezmo, hermanos, es profundamente espiritual y pedagógico. El Señor quiere enseñarnos a ponerlo a Él en primer lugar. Él quiere que usted aprenda a confiar, que el 90% con la bendición de Dios producirá más que el 100% sin la bendición de Él. Pero además Dios le manda que usted diezme fielmente porque Él anhela bendecirlo. Fíjese, dice la Biblia, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios ha prometido bendecirle si usted entrega fielmente su diezmo. Sin embargo, esta bendición no es automática, no es mágica, como algunos hermanos piensan. Yo doy mi diezmo y me quedo cruzado de brazos y espero entonces que me lluevan euros y dólares del cielo. No, Él se ha comprometido a bendecir, dice, toda obra de nuestras manos, es decir, su trabajo, su negocio, su empresa, su iniciativa. Si la enseñanza bíblica acerca del diezmo es tan clara y contundente, ¿por qué todavía muchos creyentes no diezman? Puede haber varias razones. Una, la falta de conocimiento o instrucción acerca del tema del diezmo. Por eso, de cuando en cuando repetimos estas enseñanzas por razón de aquellos que las olvidan o de los hermanos que se van uniendo a nuestra comunidad. Otros lo hacen por desobediencia flagrante, saben que se debe diezmar, pero sencillamente no lo hacen. Unos más por prejuicios que aprendieron en su vida sin Cristo, fuera de la iglesia, y que todavía permanecen allí en su mente. Pero unos más no diezman simplemente por miedo a que si dan el diezmo, entonces el 90% restante del dinero no les alcance para sus gastos. ¿Cuáles han de ser entonces las motivaciones verdaderas, correctas y bíblicas para diezmar? En primer lugar, usted debe diezmar por gratitud. Gratitud. Esa fue la motivación que impulsó a Abraham a dar los diezmos de todo a Melquisedec, quien es tipo de Cristo. Abraham diezmó agradeciendo la protección de Dios en la empresa de liberar a su sobrino Lot de mano de sus secuestradores. Diezme en gratitud a Dios, porque todo lo que usted es, todo lo que tiene, lo ha recibido de Él. El diezmo, hermanos, es una declaración de gratitud. Cuando usted diezma, le está diciendo a Dios, Dios, yo no tendría nada si no fuera por ti. Pero diezme también por obediencia. Dios le manda en su palabra a diezmar. No diezmar es desobedecer. Y no diezmar, el Señor lo considera un robo a su persona. Así se lo denunció Dios al pueblo por medio del profeta Malaquías. Usted debe diezmar entonces en obediencia a los mandamientos del Señor, porque el diezmo es también una declaración de fe. Cuando usted diezma, le está diciendo al Señor, Señor, yo creo que tú vas a cumplir tu promesa de que si te pongo primero en mi vida, entonces tú te encargarás de suplir todas mis necesidades. El diezmo es una declaración de gratitud, pero es también una declaración de fe. En resumen, de acuerdo con la enseñanza bíblica, diezmar es y debe ser el fruto de la bendición de su relación con Dios. Ha de ser también un testimonio externo de que Dios es primero en su vida, un acto de gratitud por la obra de Dios, una expresión de dedicación a ella. El diezmo le permite a usted participar en la extensión del reino de Dios por medio del ministerio integral de la iglesia. El diezmo le libera de la codicia y le ayuda a cultivar un espíritu de generosidad. Ese es nuestro primer 10
del principio 10-10-80. El segundo es el ahorro. La Biblia dice que en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. ¿Qué hay en su casa a la luz de este texto? En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Usted necesita ahorrar e invertir para el futuro si desea la bendición de Dios en su vida. Uno de los países modelo en el mundo en varias áreas es Japón. ¿Y sabía usted cuánto ahorra en promedio un japonés? El 25% de sus ingresos. Ese es el porcentaje que recomiendan los expertos en economía, que uno ahorre si le es posible. Un europeo ahorra el 18%. ¿Saben cuánto ahorran los norteamericanos? Para el 2009, el estadounidense promedio gastaba el 1% más de lo que ganaba. ¿Cómo ha estado la economía de los Estados Unidos en los últimos años? De capa caída. ¿Cómo nos va a los colombianos en tema del ahorro? Bueno, esa exclamación indica algo, pero según datos del 2012, datos oficiales, los colombianos en promedio estaban ahorrando el 10% de sus ingresos. No sé si usted hace parte de ese 10%, pero espero que a partir de hoy comience a hacerlo. El dinero mal habido, dice la Biblia, pronto se acaba. Como diríamos en la sabiduría colombiana criolla, lo que por agua viene. Pero quien ahorra, poco a poco se enriquece. Cuando usted ahorra, usted pone al dinero a trabajar para usted. El problema de la mayoría de la gente que no ahorra o no sale de deudas es que están trabajando para su dinero en vez de conseguir que el dinero trabaje para ellos. Una pregunta que le ayudará a aumentar su capacidad de ahorro es esta: ¿realmente necesito lo que quiero comprar? ¿Realmente necesito lo que quiero comprar? La razón por la que la mayoría de las personas no ahorran es, número uno, porque gastan todo, pero número dos, porque no creen que el ahorro es realmente importante. ¿Será importante el ahorro? Claro que sí, es un principio financiero, bíblico, sano, pero finalmente el 80% es el dinero que usted administra para vivir, y la administración de ese 80% de sus ingresos requiere de un presupuesto. Escucha bien lo que dice la Biblia: los planes bien pensados, está hablando acerca de el presupuesto, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Los planes bien pensados, ¿pura qué? Los planes apresurados, puro fracaso. Si usted es apresurado, especialmente al momento de comprar o de tomar decisiones económicas, siempre va a estar endeudado, nunca va a tener suficiente dinero. Ahora, ¿qué significa ser apresurado aquí? Lo que los publicistas y comerciantes llaman comprar por impulso. Y hay una palabra mágica que estimula ese impulso. ¿Cuál es esa palabra? Oferta, promoción, ganga, gancho, descuento. Pague uno, lleve dos. Usted va al supermercado y ve en un aviso luminoso, grande, promoción de llantas para carro. Pague 2, lleve 4. Usted compra esas llantas antes de que alguien se las lleve primero, y cuando llega a casa se da cuenta que no tiene carro. Bueno, ¿y por qué las compró? Pues porque estaban en promoción. Pero no se detuvo a hacerse la pregunta: ¿realmente las necesito? No. Eso es ser apresurado. Eso hace que usted compre impulsivamente. Si usted actúa así, nunca tendrá lo suficiente. ¿Cuál es el antídoto para la compra impulsiva? Se llama
presupuesto. Un presupuesto, para decirlo de la manera más sencilla, es decirle a el dinero dónde quiere usted que él vaya, en lugar de preguntarle a dónde se fue, como nos pasa a la mayoría, ¿cierto? Cuando nos quedamos sin un peso, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué se hizo la plata? No. Un presupuesto es decirle al dinero: quiero que esta parte vaya a la educación de mis hijos, este porcentaje a los servicios y gastos de la casa, este otro a la recreación, etcétera. Es controlar su dinero en lugar de que el dinero lo controle a usted. Y desde luego ese presupuesto incluye el pago de sus deudas. La Biblia dice, Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie, no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada. Dígaselo a la persona que tiene a su lado, así sea su acreedor, así sea su deudor. No debáis a nadie nada, no tengan deudas pendientes. Ahora, ¿qué es una deuda pendiente? Es una deuda en la que usted está pagando solamente el mínimo. Si por ejemplo usted está pagando solamente el mínimo en su tarjeta de crédito, usted está dejando una deuda pendiente. En lugar de que el dinero trabaje para usted, usted está trabajando para ese dinero. A propósito, si usted espera estar libre de deudas para empezar a ahorrar y a diezmar, quizás nunca lo logre. Quizás nunca lo logre. Usted debe empezar ya, independientemente de la situación en la que se encuentre. Pero el cuarto y último principio que quiero dejar con ustedes, hermanos, principio para la prosperidad, es el principio de la satisfacción. ¿Qué dice ese principio? Disfrute de su provisión. Gracias a Dios que no todo es ahorro, ¿cierto? Disfrute de su provisión. Escuche lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, pero es un mandato realmente para todos. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en ¿qué? Las cuales son inciertas, sino ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cómo? En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Dios quiere bendecir su vida económica para que usted aprenda a disfrutar de lo que tiene. Uno de los principales problemas de la gente en este tiempo, especialmente en los países de Occidente, es que están tan ocupados acumulando riqueza que no tienen tiempo para disfrutar de ella. Hay personas que compran casas y cosas lujosas, pero no pueden disfrutarlas porque están ocupados trabajando para poder pagar la hipoteca de la casa y las tarjetas de crédito con las que se endeudaron. Pero si usted quiere la prosperidad de Dios en su economía, tiene que hacer exactamente todo lo contrario de lo que la cultura hace y dice, ser contracultura. De otra manera será arrastrado por la corriente de este mundo y terminará en la ruina. Pero tiene que hacer otra cosa además, hermano. Tiene que practicar todos estos principios en conjunto. Por eso, repasemos brevemente. ¿Cuáles son estos 4 principios para la prosperidad? Número 1, el principio de la provisión, que dice: Dios es su proveedor. Número 2, el principio del servicio. Todo servicio es un servicio a Dios. 3, el principio 10-10-80. Diezme, ahorre y administre. Y finalmente, el principio de la satisfacción. Porque algunas personas diezman fielmente, pero despilfarran el 90% de sus ingresos. Y se preguntan por qué Dios no me bendice económicamente. Otras hacen su presupuesto sagradamente, pero no están satisfechos con lo que tienen. Algunas personas están pagando sus deudas, pero no están ahorrando nada. Estos principios producen buenos réditos, pero cuando se practican en conjunto. Ahora, lo anterior es cierto para aquellos que tienen un ingreso regular como fruto de su trabajo, de su negocio.
Hay, sin embargo, hermanos que por diferentes razones están endeudados, sin trabajo, empleo, su negocio quebró, están pasando por situaciones de escasez. Estos principios son igualmente válidos para ustedes. Pero a ustedes en particular el Señor les dice en esta mañana: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. Martín Lutero ilustró este principio contando esta historia. El petirrojo le dijo al gorrión: ¿por qué andan los seres humanos como locos en su desesperación? Y el gorrión le respondió: es porque ellos no tienen un padre como tú y yo. Ustedes tenemos un Padre que es nuestro proveedor. Él es la fuente de la provisión. Podemos esperar en su provisión.